Vamos a crear un ejemplo de una jerarquía de clases que tiene una clase abstracta. La jerarquía es la jerarquía empleado. Esta jerarquía tiene la clase abstracta, o sea, la superclase empleado es abstracta, o sea, está incompleta, y tiene las subclases. La subclase empleado asalariado, empleado por hora, empleado por comisión. Esas son clases concretas que completan la jerarquía empleado. Y la clase empleado por comisión tiene superclase de la clase empleado base más comisión. Ahí vamos con el ejemplo de una jerarquía de varios niveles donde hay superclases directas e indirectas y con clases abstractas y concretas. Vamos a irnos a la aplicación de IntelliJ. Vamos a crear un nuevo proyecto. Creamos un nuevo proyecto. Siguiente, lo vamos a llamar polimorfismo. Y ustedes le dicen que se lo abren en esta ventana o en una nueva ventana, porque solamente se abre un proyecto. Vamos a crear la clase empleado. El empleado tiene un nombre. Le declaramos ese atributo. Tiene un número de identidad. Entonces tiene esos dos atributos. Vamos a generar el constructor. Y los métodos getter y setter. Esta clase tiene un método abstracto, lo vamos a declarar. El método abstracto que va a calcular los ingresos. Pues público. Va la palabra clave abstracto. Va el tipo de dato que es el método. En este caso retorna un valor. Vamos a declarar todo. Lo vamos a llamar ingreso. Y como es abstracto, debe de finalizar en punto y coma. No hacemos esto, no abrimos y cerramos llave porque no hay instrucciones para este método. Entonces, recuerden, los métodos abstractos terminan en punto y coma. Este es un método abstracto. No lleva implementación o instrucción. Si ustedes miran, nos está marcando error
Estamos aquí, nos está marcando error. ¿Por qué? Porque como yo tengo declarado un método como abstracto, entonces debo de declarar la clase como abstracto. Entonces el abstract va después del modificador de acceso. Entonces aquí declaramos la clase como abstracta, se nos quita el error. Entonces, cuando ustedes hagan esto y les esté marca es porque no han declarado la clase como abstracta. Cuando ya declaren la clase como abstracta, les va a quitar el error. Vamos a implementar el método toString. Como les dije anteriormente, este super.string es de la superclase object y no tiene ninguna instrucción, está vacío. Le vamos a retornar el nombre del empleado y vamos a retornar el número de identidad. Es la tarea del método toString, imprimir estos valores. Aquí tenemos la clase de empleado con el código completo, con sus atributos, con sus métodos, con las instrucciones que realizaría. Les repito, con un método que tengamos declarado como abstracto, la clase debe de ser declarada como abstracto. Con el polimorfismo seguimos utilizando la jerarquía de herencia. Vamos a crear, para que se quitara el error, les dije que tenían que declarar la clase como abstracta, porque con un método que tengamos como abstracto, la clase tiene que ser declarada como abstracta. Vamos a crear una nueva clase. Vamos a crear la clase empleado asalariado. Esta clase extiende de empleado y tiene como atributo el salario que recibe el empleado. Este es el atributo propio de empleado asalariado. Hereda todos los métodos y atributos de la clase empleado. Vamos a generar el constructor. Vamos a generar el método getter y setter. Vamos a validar que el salario no sea menor que 0. Es decir, salario semanal es menor que 0.0. Lo vamos a establecer en 0. Y si no, establecemos el salario semanal. Pero una vez invocamos en el constructor el método C. Si ustedes observan, ya implementamos ya invocamos el constructor, ya lo generamos y aún así nos sigue marcando error. ¿Por qué? Porque como extiende de empleado y esta clase
está incompleta. Entonces tenemos que implementar el método que está como abstracto. Entonces vamos a implementar el método ingresos. El método ingreso lo vamos a sobreescribir. Ya implementamos el método abstracto que teníamos en la superclase y se nos quita el error que nos estaba marcando. Si la superclase tuviera más métodos abstractos o no implementáramos el método que tiene como abstracto, indicaría que la subclase tendríamos que declararla como abstracta también, porque no todas las subclases implementan todos los métodos abstractos que pueda tener esa superclase. En este caso, solo es el método ingreso y lo estamos implementando. Entonces lo vamos a sobreescribir. Va a retornar el salario semanal. Es la tarea del método ingreso en empleado asalariado. Retornar el método get salario semanal, o sea, el valor que se obtenga de ese método. Vamos a implementar el método toString. Lo sobreescribimos e imprimimos el salario semanal. Así que ya tenemos completa la subclase empleado asalariado. Vamos a crear la clase empleado por comisión. Empleado por comisión. Empleado por comisión extiende de empleado. Esta clase tiene los atributos de tipo double, tarifa, comisión. Y también, siempre de tipo double, venta brutas. Generamos el constructor. Seleccionamos las dos variables. Generamos los métodos getter y setter. Vamos a validar la tarifa. Vamos al método set. La tarifa de comisión. Vamos a anidar. La tarifa de comisión, si es mayor que 0.0 y la tarifa de comisión menor que 1.0,
Entonces, establecemos la tarifa. Si el valor de tarifa de comisión está entre, si es mayor que 0 y menor que 1, establecemos la comisión. Y si no, entonces la establecemos en 0. Esta es la validación de la tarifa de comisión. Tiene que ser mayor que 0 y menor que 1 para poderla utilizar. Nos vamos a esta venta brutas. Vamos a validarla. Si las ventas brutas es menor que 0, entonces establecemos en 0. Y si no, establecemos la venta bruta. Vamos a implementar el método abstracto de las superclase empleado. Implementamos el método ingreso. Aquí lo vamos a completar. La tarea del método ingresos es retornar las ventas brutas por la tarifa de comisión. Entonces utilizamos el método get para obtener el valor de cada una de ellas. Get tarifa comisión o get venta bruta. Ahí tenemos la tarea del método ingreso en la clase empleado por comisión. Ahora implementamos el método toString. Lo sobreescribimos, le agregamos la cadena, tarifa de comisión, invocamos el método get de tarifa de comisión. Ahora imprimimos la venta bruta que tiene el empleado. Invocamos el método get venta bruta. Aquí ya tenemos completa la clase de empleado por comisión. Completamos el método de ingreso lo que le hace falta a la superclase empleado. Ahora vamos a crear la clase empleado por hora. Empleado por hora. Empleado por hora extiende de empleado. Tiene los atributos de salario por hora y las horas trabajadas. Salario por hora. Y horas trabajadas. Vamos a poner de tipo entero las horas. Horas trabajadas. Generamos el constructor. Los métodos getter y setter.
Vamos a validar las horas y horas trabajadas. Son menor que 0, entonces las establecemos en 0. Si no, establecemos las horas trabajadas. Vamos a validar el salario. También, si el salario es menor que 0, entonces lo establecemos en 0. Si no, establecemos el salario por hora. Aseguramos la validación. Invocamos el método SEC, horas trabajadas, y el método SEC, salario por hora. En empleado, vámonos a empleado por comisión y aseguramos también la validación. Buscamos el método SEC, tarifa comisión, y el método SEC, venta bruta. Y aseguramos que se cumpla la validación. Pues aquí ya tenemos validadas las horas y el salario. Vamos a implementar el método ingresos, el método abstracto de la superclase. Implementamos ingresos. Aquí vamos con unas condiciones. Y si horas trabajadas son menor o igual que 40, entonces va a retornar get salario por hora por las horas trabajadas. Si no, va a retornar 40 por el salario por hora más las horas trabajadas menos 40. Por el salario por, veamos, 1.8. Esa sería la tarea del método ingresos que se implementó de la superclase. Ahora vamos a implementar el método toString. Y sobreescribimos para imprimir el salario por hora y las horas trabajadas. Concatenamos, demostramos el salario por hora invocamos el método get, concatenamos e imprimimos las horas trabajadas. Horas trabajadas. Damos un salto de línea por aquí. Invocamos el método get
horas trabajadas. Aquí tenemos la clase empleado por hora. Ahora nos falta la clase empleado base más comisión. Veamos la clase. Empleado base más comisión. Empleado base más comisión extiende directamente de empleado por comisión. La superclase directa de empleado base más comisión es empleado por comisión y empleado viene siendo una superclase indirecta. El empleado base más comisión tiene el atributo del salario base. Del salario base. Generamos el constructor ustedes observan, aparecen los atributos de empleado más los atributos de empleado por comisión más el propio de empleado base más comisión. Generamos el método getter y setter. Validamos el salario base. Si el salario base es menor que 0, lo establecemos en 0 puntos, el doble 0.0 y 0.0. Si no, entonces establecemos el salario base. Ahora implementamos el método ingresos. Miren, se desplazan. En empleado no está el método ingresos ni el toString, porque estamos ya, empleado por comisión es la superclase directa, entonces es ahí donde vamos a encontrar los métodos que vamos a implementar. El método ingreso lo implementamos. Y super punto ingreso ya tiene el código que se ejecuta en ingreso, que es tarifa por comisión. Entonces aquí lo vamos a sobreescribir y vamos a sumar el salario base. Ahí estamos sumando vamos a implementar el método toString. Lo sobreescribimos para que nos imprima el salario base. Damos un salto de línea. Es salario base. Invocamos el método get para obtener ese valor. Ahí lo tenemos. Ahí ya tenemos la jerarquía de las clases. Empleado, que es la superclase y es una clase abstracta. Las subclases de empleado asalariado, empleado por comisión, empleado por hora. Luego, empleado base más comisión, que extiende directamente de empleado por comisión e indirectamente de empleado. Ahora vamos a realizar la prueba para ver la funcionalidad de las clases. Entonces, creamos la clase.
Vamos a llamar principal empleado. Declaramos el método main. Como les explicaba al inicio, con el polimorfismo nosotros mantenemos un arreglo de referencia. Entonces, vamos a crear un arreglo para ver el comportamiento polimórfico de esta jerarquía de herencia. Vamos a crear un arreglo de tipo empleado. Vamos a llamar empleado. Este arreglo, entonces abrimos y cerramos corchetes. Igual, new, empleado. Como tenemos 4 subclases, le vamos a dar una longitud de 4. Recuerden que para las clases abstractas no podemos instanciar objetos. Ahora vamos a crear el objeto por cada elemento de la red. Es empleado, índice 0, igual new, empleado asalariado. Espera recibir el nombre. Vamos a ver que se llama Carlota Irías. El número de identidad lo vamos a decir que es 0, 7, 08, 1995, 1, 2587. Y espera recibir el salario semanal. Vamos a decir que Carlota gana el 1995,89 centavos a la semana. Ya tenemos el índice 0. Vamos a definir el índice 1. Igual a new empleado por hora. El nombre vamos a decir que se llame Merlin Padilla. El número de identidad 0409 1988 14596. Voy a recibir el salario por hora. Vamos a decir que gana 65,38. Las horas trabajadas, vamos a decir que trabajó 58 horas. Cerramos con empleado, índice 2, igual new, empleado por comisión. El nombre de este empleado, Yulisa Castellanos. El número de identidad
1201, 1985, 04852. La tarifa de comisión, vamos a decir que es de 0. Recuerden que tiene que ser mayor que 0 y menor que 1. 0.75. Y la venta brutas serían de 4.125,70 centavos. Y nos hace falta el último índice y nos hace falta el último elemento de la regla, el índice 3. Igual a new empleado base más comisión. El nombre de ese empleado es Roberto Mejía. El número de identidad es 0915-1992-5-7413. La tarifa de comisión, vamos a decir que es de 0.69. La venta bruta serían de 3.580. Cerrado, así, sin centavos. Y el salario base, tengo que es de 2.250. Terminamos con punto y coma. Aquí ya tenemos los elementos del arreglo con los argumentos que espera recibir el constructor de cada subclase. Vamos a imprimir un título. Este es un punto print LN. Vamos a imprimir un título. Vamos a dar un salto de línea. Jerarquía. Empleado. Procesado. De forma polimórfica. Un salto de línea. Las siguientes instrucciones van a procesar en forma genérica cada elemento de la regla. Vamos aquí, procesa en forma polimórfica cada elemento de la regla. Vamos a declarar el for each o for mejorado. Aquí en el entorno de desarrollo, dije que es el for each, el for mejorado que miramos allá en lenguaje de programación. El for each. Por aquí termina.
sin forma. Recuerden que primero va el tipo, o sea, el de la clase, en este caso sería empleado, la superclase, esa sería la clase de empleado, y le damos un nombre a la variable, la vamos a llamar empleado actual. Y después de los dos puntos iría el arreglo que creamos, que sería empleado. Entonces, con este ciclo vamos a estar recorriendo el arreglo. Entonces, vamos a invocar el método toString. System.out.println. Entonces, con la variable que creamos, lo invocamos, empleado actual. Esta línea de código invoca el método toString. En este no necesitamos escribir empleado tal.toString, sino que automáticamente nos invoca el método. Entonces ahora vamos a determinar cuál es el empleado actual. Si el empleado actual es un empleado base más comisión, va a tener un aumento del 10%. Y si el empleado actual no es un empleado base por comisión, pues tiene 0 aumentos, no hay cálculos de aumento. Para determinar el objeto actual utilizamos un operador. Ya vamos a ver cuál es. Vamos con la decisión. Si empleado actual es un empleado base más comisión, entonces para determinar que ese empleado es un base más comisión, utilizamos el operador instancio. Este operador determina el objeto actual. Entonces, si el objeto actual es un empleado base más comisión, como les dije, va a calcular un aumento del 10%. Entonces, aquí iría empleado base más comisión. Si el empleado actual es un empleado base más comisión, realizaría las siguientes instrucciones. Entonces, vamos a documentar instancio determina si el elemento actual es un empleado base más comisión. Y ahora vamos a realizar la conversión descendente de la referencia de empleado a una referencia de empleado base más comisión. Ahí hay una conversión descendente para poder acceder a las variables. Para poder acceder a los miembros de la tesis. Vamos a ver la conversión. Realiza la conversión descendente
de la referencia de empleado a una referencia de empleado base más comisión. Vamos a crear un objeto de tipo empleado base más comisión. Empleado base más comisión lo vamos a llamar empleado B, C, igual abrimos y cerramos paréntesis, el nombre de la clase, empleado base más comisión, y sin espacio invocamos empleado actual. Terminamos con punto y coma. Ahí estamos creando el objeto empleado base más comisión. Especial, no normalmente como lo sé. Vamos a declarar una variable de tipo double. Sueldo anterior. Vamos a inicializar con asignación. Le vamos a asignar, vamos a invocar el método get del salario base para obtener el sueldo que tenía el empleado. Entonces, con empleado BC, invocamos el método get salario base. Siempre utilizando el objeto empleado BC, vamos a invocar el método set salario base para establecer el nuevo salario con el aumento del 10%. Pediríamos 1.10 por sueldo anterior. Entonces, primero obtenemos el salario base que tiene el empleado base más comisión, luego invocamos el método sec salario base para establecer el nuevo salario ya con el 10% de aumento. Entonces ahora vamos a imprimir ese aumento. System.print.ll. El salario base con 10% de aumento es tiras. Invocamos empleado BC punto
get salario. Obtenemos el salario que se le ha establecido al empleado. Luego establecemos el salario con el 10% de aumento. Luego aquí obtenemos el salario ya con el 10% de aumento. Es el proceso que sigue. Pues todo esto se realiza, todas estas instrucciones, si el empleado actual es un empleado base más comisión y lo determinamos utilizando el operador instancia. Ahora vamos a invocar el método ingreso. System.o.print. Vamos a utilizar el formato. Ingreso. Ingresos. Vamos a ir lempiras. Porcentaje. Punto 2. Vamos a imprimir miles, entonces después del porcentaje vamos a imprimir la coma para el separador de miles, sin espacio entre la coma y el punto. Repito, la coma es para separador de miles. Imprimimos salto de línea. Luego van los argumentos para el porcentaje punto 2F, que sería invocar el método ingreso, utilizando empleado actual. Punto ingreso. De ahí terminamos el for each. Ahora vamos con la siguiente instrucción. Obtiene el nombre, el tipo de cada objeto del arreglo empleado. Vamos con el for tradicional. Declaramos la variable que va a controlar el ciclo. J igual a 0. J menor que empleado punto len para obtener la longitud de la regla. J más. Incrementamos la variable. Vamos a imprimir system.out.print lm el empleado concatenamos, pasamos J es un empleado concatenamos, es un empleado
abrimos y cerramos corchete, J, sin espacios, escribimos punto y obtenemos el nombre de la clase. Class punto getName. Vamos a decir que el empleado del elemento 0 es un empleado, va a decir si es por comisión, si es un empleado por hora, o si es un empleado salariado o un empleado base comisión. El empleado del elemento X, vamos a ejecutar el principal esperamos a que compile para ver la ejecución. Aquí tenemos, ¿verdad? Jerarquía empleado procesado de forma polimórfica. Tenemos a Carlota Irías, que es número de identidad con su salario semanal e ingreso. A Merlin Padilla, número de identidad, el salario por hora, las horas trabajadas, ingresos. Ulisa Castellanos, está el número de identidad, la tarifa de comisión, las ventas brutas y los ingresos. Roberto Mejía tiene el número de identidad, la tarifa de comisión, las ventas brutas, el salario base, y este es un empleado base más comisión, Roberto Mejía. Aquí tenemos el salario base con el 10% de aumento y se le calcula el 10% y ya está sumado. Entonces, el ingreso total sería de 4.945 con 20 centavos. Aquí hace falta un espacio. De aquí el empleado del elemento 0 es un empleado asalariado, el empleado del elemento 1 es un empleado por hora, el del elemento 2 es un empleado por comisión y el del elemento 3 es un empleado base y más comisión. De ahí tenemos la jerarquía de empleado procesado de manera polimórfica. De aquí faltaría un espacio. Ahí está. Con el empleado Roberto Mejía vemos el orden en que se van invocando los constructores. Tenemos el constructor de la superclase empleado. Luego tenemos lo de empleado por comisión. Y por último tenemos el constructor de la subclase empleado base más comisión. Ahí tenemos el orden en que se van invocando los constructores. Les recuerdo que con el polimorfismo siempre utilizamos el arreglo de referencia. Siempre vamos a declarar un arreglo del tipo de la superclase. Hay que tener pendiente eso. Hasta la próxima.